La participación ciudadana será fundamental en mi gobierno, porque el derecho y la responsabilidad de construir este país es de todos. Queremos una ciudadanía activa, que haga controloría social, que exija principios éticos a sus funcionarios. Lo he dicho muchas veces y debo dejarlo claro: los recursos del pueblo son sagrados y solo se utilizarán para favorecer el desarrollo y el bienestar del mismo. Tal como se hizo en este gobierno, continuaremos el compromiso de no más corrupción. Este primer año de gestión, la Secretaría de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción enmarcó sus actividades en dos grandes estrategias. La primera, la promoción de la participación de la ciudadanía como protagonista principal de la gestión pública y la gobernabilidad democrática. Y dos, el fortalecimiento de la transparencia, la lucha contra la corrupción y el ejercicio del derecho del acceso a la información pública. Estas estrategias fueron aplicadas en diversas líneas de acción, obteniendo resultados importantes como los que presentamos a continuación. Promovimos un espacio de diálogo entre titulares del órgano ejecutivo y más de 500 jóvenes universitarios con el propósito de intercambiar ideas sobre la gestión pública de las políticas en algunas carteras de Estado. Junto a la Secretaría de Comunicaciones se dio inicio al programa presidencial Gobernando con la Gente, con el propósito de dinamizar la interacción de las instituciones públicas con la población. Esta Secretaría participa activamente en las tareas de planificación, organización y seguimiento del programa. A la fecha se han realizado 20 programas con un promedio de 500 participantes por cada uno, con un total de más de 10.000 a la fecha. Como Secretaría hemos apoyado la atención de peticiones y demandas ciudadanas presentadas a la Presidencia de la República. En cada caso, establecimos las coordinaciones con instituciones gubernamentales competentes para brindar una respuesta debida y posible a lo solicitado por la ciudadanía, por ONGs y otras formas de expresión colectiva. Esto ha garantizado la atención de 78 demandas y peticiones. Con el propósito de enriquecer el capital social, crear redes de trabajo y cooperación entre sí, se elaboró un directorio de las organizaciones existentes en todo el territorio. Se incluyeron datos de 4.149 organizaciones sociales, asociaciones ciudadanas y grupos sociales. Se realizó una consulta ciudadana con el propósito de conocer las dificultades y desafíos del proceso de legalización de organizaciones sociales. Gracias a los resultados obtenidos, se está explorando con el Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial la facilidad de obtener trámites desde las gobernaciones departamentales. La consulta se realizó a través de 6 talleres con asistencia de 84 representantes de sectores sociales y organizaciones de distintas zonas del país. Para elevar la calidad de la participación ciudadana, se construyó una política mediante el proceso participativo con 212 representantes de entidades del Ejecutivo y organizaciones de la sociedad civil. El proyecto de política se encuentra en proceso de aprobación para su lanzamiento público. Esta política consideró elementos del anteproyecto de Ley de Participación Ciudadana que fue entregado oficialmente al Presidente de la República por el Grupo Gestor. Apoyamos técnicamente en la formulación de políticas públicas en materia de participación ciudadana para otras instituciones como el ISSSTE y el CNR. También trabajamos junto a la Secretaría de Cultura para validar la Política Nacional de Pueblos Indígenas. En las distintas actividades realizadas coordinadamente con las diferentes instituciones, obtuvimos una participación de más de 280 personas. Como miembro del Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, esta Secretaría apoyó elaborando una metodología participativa de consultas sectoriales y territoriales en las que participaron más de 800 personas. Esto contribuyó a la elaboración del Plan El Salvador Seguro.
En el proyecto Red de Casas de la Cultura y la Convivencia se busca crear espacios en donde los diversos sectores y actores sociales puedan debatir ideas y construir de forma articulada con las instituciones iniciativas para concretar sus aspiraciones y mejorar la convivencia social. La primera fase tiene un alcance de 10 casas ubicadas en los municipios priorizados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública y Convivencia. Para fortalecer el conocimiento de experiencias basadas en la metodología de planificación desde abajo expuestas por la cientista social Marta Harnecker, se realizó una actividad donde participaron la Red de Desarrollo Territorial, ONGs, estudiantes, personal de esta secretaría y la ciudadanía en general. En el portal Gobierno Abierto se encuentran a disposición del público más de 60.000 documentos oficiales y 39.000 en formato de datos abiertos. En el último ranking de información pública, en el que se evaluó a 77 instituciones, el promedio de cumplimiento era del 90% en los 30 estándares de transparencia. Se continuó fortaleciendo el mecanismo de rendición de cuentas desde la Secretaría con la finalidad de que se profundice el diálogo de calidad con la población y que las instituciones se sometan al escrutinio público. Se logró que 81 instituciones rindieran cuenta y participaran en ellas 14.985 personas. Además, se está trabajando en la formulación del primer informe nacional sobre probidad y rendición de cuentas. Por medio de una alianza con la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia, esta Secretaría promovió que el 100% de los funcionarios, 89 en total, del gabinete del presidente, profesor Salvador Sánchez Serén, presentaran la declaración jurada de patrimonio de acuerdo a lo establecido en la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos. Esta Secretaría ha diseñado alineamientos para la publicación de información sobre los procesos de selección y contratación de recursos humanos en el órgano ejecutivo, con el objeto de reducir la discrecionalidad y prácticas indebidas. Está previsto que el sitio web esté habilitado el último trimestre de 2015. A partir de un convenio de cooperación firmado con FESPAD, se han diseñado los instrumentos de levantamiento de información para monitorear la transparencia y la corrupción de servicios públicos en el CNR y medio ambiente. Mediante la gestión de quejas y avisos se obtiene información para contrarrestar las debilidades o amenazas en la gestión pública y mejorar la satisfacción de la ciudadanía frente a los servicios públicos recibidos. En este periodo de gestión se han estudiado, analizado y acompañado un total de 136 casos. Esta Secretaría desarrolló una estrategia de control en la implementación de la política de ahorro y austeridad con el apoyo de las unidades financieras y las unidades de auditoría interna de las instituciones del órgano ejecutivo. Estas unidades reportaron 50.6 millones de ahorro en el periodo de septiembre de 2014 a marzo de 2015. En el portal web InfoÚtil, los usuarios pueden encontrar temas socialmente útiles que la ciudadanía quiere conocer y que forman parte de la información producida por las instituciones públicas. Solo este año, el portal ha sido consultado por más de 207.000 usuarios y desde su apertura por más de 547.000. El portal de Gobierno Abierto, donde se publica información oficiosa, ha tenido más de 87.000 vistas desde su apertura en el año 2012. Además, Transparencia Activa es el medio público de la Secretaría de Participación Ciudadana y Transparencia, y desde sus inicios hemos publicado más de 4.000 artículos, logrando solo el año pasado más de 2 millones de visitas y en su historia más de 6 millones en total. El presupuesto ejecutado de la Secretaría de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción a diciembre de 2014 fue de $3.693.427.60 y el presupuesto ejecutado a mayo de 2015 fue de $568.182.70. Con relación a los fondos de cooperación, se han ejecutado $444.645.94
que representan un 42.8% de los montos aprobados por diferentes cooperantes. A ver, muchas gracias por estar aquí. Explicarles que esta rendición de cuentas no es abierta, sino que fue por invitación, para evitar justamente la entrada a casa presidencial. Es muy complicada, pero que esto está siendo transmitido por televisión, está siendo grabado, hay un documento que da cuenta detallada de todo lo que se ha planteado, ¿cierto? Y que por lo tanto la idea no es aburrirlos con un largo informe, sino presentar. Yo creo, a ver, el video que presentamos es casero, se nota por las frecuencias de voz, se terminó de trabajar ayer a las 3 de la madrugada, pero lo hizo el equipo de la Secretaría. Seguro que en 2 o 3 rendiciones de cuentas nos sale bien bonito y gratis, porque estas cosas cuestan mucha plata cuando uno sale a contratarlas, y estamos en política de austeridad, ¿verdad? A veces esa plata se puede gastar mejor arreglando una escuela o una clínica de salud, que haciendo informes maravillosos. Entonces, la idea era exponerles muy rápidamente un popurrí de las cosas que se han dicho. Y yo iba a hablar 20 minutos, ahora voy a hablar 4 minutos más. Decirles, en participación estamos igual que el video, empezando con problemas. Todo el mundo habla de participación, pero hacer participación es sumamente complicado. Esta es una expectativa muy antigua. La participación en El Salvador comenzó en las comunidades, después fueron los municipios, ¿verdad? Y después el gobierno nacional. Pero la participación no es solo lo que hace la Secretaría, es lo que hace el Ministerio de Agricultura, lo que hace la Secretaría de Inclusión Social, lo que hace Concultura, Ministerio de Salud. Y los resultados son irregulares, lógicamente. Hay lugares donde hay una participación más estructurada, más abierta, más sistemática, y hay otros lugares donde hay resistencia institucional, resistencia burocrática. Algo así nos pasó con la transparencia. Por ejemplo, cuando empezamos con las rendiciones de cuentas en el 2010, hubieron titulares que llamaron por teléfono solo para decir que no la iban a hacer. Y hoy yo iba a todas las rendiciones de cuentas, ¿verdad?, para estimular que se hiciera. Hoy no he ido a ninguna salvo esta, y todo el mundo está rindiendo cuentas. Ya es un hábito, ¿cierto?, en el Estado. Lo mismo va a pasar con la participación. Lo que uno debe tratar es que algunas cosas se transformen en un hábito, pero que no pierdan el alma, que no se transformen en procedimientos burocráticos y que sean lo más vivos y lo más auténticos posibles. Entonces, ¿cuál es mi síntesis en participación? Estamos empezando. No en abrir espacios, porque el gobierno anterior, miren, acá hay un dato que no hemos expuesto. Si solo tomamos en cuenta Casa Presidencial, durante los gobiernos del expresidente Saca, entraron un promedio de 10.000 personas al año a Casa Presidencial. Esta cifra, en el gobierno del expresidente Funes, aumentó a 34.000 personas en promedio. Y en el primer año de Salvador fueron 56.000 personas que entraron a Casa Presidencial. Yo sé que la participación no es solamente entrar a Casa Presidencial, pero en todo caso es un indicador de cuál es el nivel de apertura que tiene el gobierno, ¿no?, para hablar con todo tipo de gente, no solamente con los sectores que siempre han tenido facilidades para relacionarse con el poder. Entonces, pero, como del dicho al hecho,
hay un gran trecho. Pensamos que en este periodo de gobierno lo que se van a hacer es poniendo las piedras fundamentales de un gobierno abierto. No hemos ni publicado la política, vamos a publicarla antes de fin de año. A nosotros nos ha costado también agarrar el cassette de la participación ciudadana, ¿cierto? Y entender hasta dónde. Quizás lo más novedoso es que vemos la participación no solo como un derecho legítimo de la ciudadanía, sino también como un recurso de organización y movilización que este país necesita para enfrentar sus principales problemas. Si no logramos que la gente participe en la lucha contra la violencia y por la paz, no vamos a terminar de resolver el problema. Ahora, ¿cómo participa la gente cuando tiene tanto miedo? Bueno, son cosas que hay que resolver. Eso en participación, antes de darle la palabra a ustedes. En transparencia está mejor la cosa porque ya tenemos, ¿verdad?, unos 5 o 6 años de experiencia. Realmente cada vez se suben más documentos a la web, la rendición de cuentas camina, los requerimientos de información el último año fueron 23.000, aclaro, 57.000 fueron desde que se aprobó, entró en vigencia la Ley de Acceso a la Información Pública, 57.000 solo en el Ejecutivo. En el último año fueron 23.000. Y como ustedes podrán ver en el documento, se ha denegado por reserva solo el 1.3%. Hay un 4.7 o 4.3 de información que no se da porque se declara inexistente. Lo cual es muy normal, yo creo que hasta poquito es. Y usted me dice, ¿y qué información es inexistente? Bueno, los acuerdos de paz, por ejemplo. Estaban inexistentes porque se lo había llevado un presidente a la casa. Entonces, tenemos que mejorar los archivos, tenemos que mejorar el compromiso y las reglas cumplidas con respecto a cómo se maneja la documentación pública. No puede ser que, y eso no es solo papel también, no puede ser que cambie un gobierno y quedan los discos duros de las computadoras vacíos, que es lo que tradicionalmente ha pasado en el país. Eso implica mejorar la capacidad de archivos, crear archivadores. Generalmente se manda archivo a la gente que no saben dónde ponerle. En El Salvador no hay ni siquiera una carrera universitaria de archivistas, lo que también señala el poco respeto que hemos tenido al pasado. ¿Cierto? Entonces, bueno, pero 23.000 demandas de información, y un 4% que no se encuentra, que es generalmente información antigua, y información reservada 1.3%, información confidencial 1.3% también. Quiero aclarar que confidencial no quiere decir, ¿qué quiere decir confidencial? Porque se malentiende. Confidencial es la información que solo puede conocer uno, no es que no se puede conocer. La persona, a ver, sus datos de salud son confidenciales para todo el mundo menos para ustedes mismos. ¿Por qué hay un 1.3% de datos confidenciales? Porque hay mucha gente que manda a otros, a familiares, gente en Estados Unidos que manda a familiares a buscar información. Esa información solo se le puede entregar a la persona que es dueña de la información. A mí me puede interesar conocer el estado de salud del novio de mi hija, pero yo no puedo ir a pedir su expediente médico. Solo él lo puede conocer. Eso es información que es confidencial, ¿cierto? Pero mucha de esa información se ha entregado. ¿Y a quién se le ha entregado? A los dueños de la información, que es la persona titular de ese derecho. Entonces, estamos bien. Siguen insistiendo con los viajes del presidente Funes. Yo quiero aclarar lo siguiente. Hay 5.000 viajes de funcionarios publicados. 5.000. Y hemos agarrado llave con uno.
la información de los viajes del presidente es parcialmente o totalmente reservada en todos los países del mundo, en todos, sin excepción. Para el caso, en Uruguay, se publica un decreto ejecutivo que dice quiénes viajan, cuál es el viático y lo que se le da para viajes. Y esa es toda la información que es pública. Y hay casos, yo lo averigüé personalmente, que han demandado más detalles y le han dicho lo que se da a conocer es eso que está en la web, nada más. Y después lo que el presidente informa, ¿va? Cuando viaja el presidente Sánchez Serén, hasta conferencias de prensa hace después de cada viaje. Pero realmente es el primer representante del país, ¿verdad? Es decir, y no se dice que hay una discusión, el instituto ya ha resuelto sobre eso, es caso cerrado para el instituto, la argumentación en favor y en contra está expuesta en la web, pero hay 5.000 viajes más que nadie dice, que están absolutamente expuestos públicamente. O sea, podemos decir que la apertura y la documentación al acceso a la información es abierta. La Asamblea Legislativa ha dado a conocer por su lado, ¿se acuerdan? Los asesores de la Asamblea. Ahora se ha dado a conocer la información referente a las declaraciones de probidad de los expresidentes. O sea que indudablemente estamos en un contexto general de avance institucional en torno a la transparencia y a la anticorrupción. Que hay más, por supuesto que hay muchísimo más, se ha empezado a caminar hace poco, pero en el campo de la transparencia y la anticorrupción, ¿no? En mi opinión, está bastante más avanzado que el de participación, ¿no? Y que demuestra que El Salvador, en comparación con otros países, está en una situación muy sólida. Por ejemplo, en Guatemala, el Instituto de Acceso a la Información Pública es la Procuraduría de Derechos Humanos, pero sus decisiones no son vinculantes, o sea, no son de obligatorio cumplimiento. Casos similares pasan en Honduras y Nicaragua, es decir, El Salvador tiene una ley muy fuerte, una buena ley, y tiene una institucionalidad desarrollada al respecto, y eso es importante tomarlo en cuenta cuando nos preguntamos por qué en El Salvador no pasa lo mismo que en Honduras o Guatemala. Y no pasa lo mismo en El Salvador porque, aunque hay mucho por avanzar, la institucionalidad se ha venido moviendo desde el 2009 en los campos de la transparencia y la anticorrupción, ¿no? Y buena parte del mérito es de toda la sociedad y las instituciones, pero el factor activador de este cambio en cuanto a voluntad política determinante fue el gobierno nacional. Y eso sí hay que reconocerlo, aunque al mismo tiempo hay que señalar cuáles son las limitantes. Yo hasta aquí llego y prefiero pasarles entonces el micrófono para que ustedes hagan preguntas o emitan opinión valorativa con respecto a cuáles son los avances o cuáles son las limitantes. ¿De aquí? Muy bien, gracias, secretario. Si gusta, se queda por acá o toma asiento, dependiendo de las preguntas que hagan nuestros invitados esta mañana. Quiero presentar también a los directores de las áreas de la Secretaría de Participación Ciudadana para que también los conozcan, y si hay alguna pregunta que tienen que ver con ellos, pueden ellos perfectamente contestar. Está con nosotros el director de la Oficina del Control Interno y Auditoría de la Secretaría, que nació en 2009 y que se ha fortalecido en el nuevo gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén, licenciado Manuel Cruz. Por lo general a esta unidad se le llama también la OXIA, es la OXIA oficialmente, pero se le conoce también como la Oficina Anticorrupción, pero bueno, se llama Oficina de Control Interno y Auditoría. También está con nosotros la directora de Participación Ciudadana, licenciada Kimberly Hernández. Ya la conocen, ella en la anterior subsecretaría de Transparencia era la directora de Transparencia.
ahora está en el área de participación ciudadana, en donde se están haciendo esfuerzos muy importantes, las asambleas ciudadanas y bueno, otros temas que se están ejecutando en este periodo. También está con nosotros la licenciada Aurora Cubillas, ella es la directora de Transparencia. Son parte de los nuevos cambios también que hay en la Secretaría. Recientemente estaba en el área de Transparencia y de Participación y ahora asume en el área de Transparencia. También está con nosotros el director de la Unidad de Acceso a la Información Pública, licenciado Pavel Cruz. Así es que si quieren información confidencial pueden consultar con él. También está con nosotros el director de Gobierno Abierto, Fernando Marroquín, y también Transparencia Activa. Muy bien, vamos a darle espacio para que... Ya presentamos a Pavel, sí. Y también está con nosotros la directora ejecutiva de la Secretaría de Participación Ciudadana, licenciada Marta Julia Orellana. A ver, muy rapidito, somos 62 personas, 40 mujeres, y la mayoría jóvenes, así que poquito más y me echan a mí también, es decir, que son la mayoría mujeres, 2/3 partes son mujeres, en la dirección la mitad son mujeres, y la mayoría gente muy joven. Y de las 62 personas, 12 están en áreas de servicio y las otras 40 personas están estructuradas en las diferentes ¿cómo se llama? Departamentos que han mencionado, o sea que es pequeño. Tenemos también algunos estudiantes haciendo horas sociales con nosotros, sobre todo en comunicaciones, que nos están ayudando bastante. Y hay que reconocer que en el Ejecutivo hay alrededor de 300 personas trabajando en las distintas oficinas de información y respuestas. Estas son las estructuras que están llevando adelante lo que tiene que ver con transparencia. Lo de anticorrupción son principalmente las auditorías internas. ¿Cuánto? Que son unas 500 personas con las cuales trabajamos en red. Y lo de participación ciudadana van a ser las mismas oficinas de información y respuesta, o sea, no se va a contratar mucha gente nueva, sino que lo que va a hacer es que OIR es la unidad de acceso a la información pública que menciona la ley, más participación ciudadana. Pero eso es para ubicarse, ¿no? 62 personas, ¿no? 12 en área de servicio y 40 en los distintos departamentos. Muy bien, no sé si alguien tiene preguntas que quiera hacerle al secretario de Participación o también a uno de los directores si lo estiman conveniente. Vamos a dar un espacio a un par de preguntas porque les explico. Tenemos una nueva metodología en esta rendición de cuentas y consiste en que vamos a hacer mesas de trabajo. Al final, como Secretaría, nos interesa saber cuáles son las recomendaciones que tienen ustedes, no solamente presentarles el informe, sino que ustedes nos den insumos y que nos digan hacia dónde es la ruta que tenemos que seguir en el próximo año. Vamos a hacer 3 mesas de trabajo. A ustedes se les ha entregado un gafet color rojo, verde, amarillo y azul. Están aquí a un extremo. Ahí va a haber coffee break también para que avancemos en el trabajo y ahí también van a poder hacer preguntas ya más profundas o sugerencias para el trabajo de la Secretaría de Participación. Tenemos a este lado una pregunta y por acá tenemos 3 y luego vamos a hacer las mesas de trabajo. Su nombre y de dónde nos visita. Bueno, soy Daniela Alfaro Díaz, soy una mujer transgénero, parte del colectivo de la Universidad de El Salvador. En esta ocasión sí necesito que me orienten, bueno, una pregunta a través del caso y de las experiencias que me ha tocado vivir. Por ejemplo, en el que se me negó la información, mi información personal por parte de la Fiscalía de la Universidad de El Salvador. Esa información desapareció prácticamente, hasta la fecha no se me ha entregado.
Entonces, a raíz de esto, bueno, he sufrido muchas agresiones. Una de las últimas fue en que un custodio me quiso sacar a golpes del agua, cosas que he denunciado ante Fiscalía General de la República. Dice que mi caso lo está llevando Noemí Sosa, cosa que realmente es lo que yo no sé, o sea, no sé si esta persona existe, será una casa fantasma, será realmente que la Fiscalía, o sea, yo hasta la fecha, quizás tengo un año de ni siquiera recibir una respuesta de parte de Fiscalía General de la República, y la verdad yo no sé, o sea, por lo menos me daría un poquito de tranquilidad que me llamaran y que me dijeran, mire, no nos interesa su caso, o algo, porque hasta la fecha estoy en incertidumbre de que no veo ninguna autoridad que vele por mis derechos, ya que la misma universidad me está negando información personal. O sea, he acudido hasta la última instancia y ya no sé qué más hacer. He llegado al INEM, he llegado a casi todas las autoridades. Mi archivo de denuncias es quizás aproximadamente unas 150 y no hay institución que me respalde. Pues hemos tenido que organizarnos como colectivo para velar por esos derechos, porque no hay ninguna institución, ni fuera ni dentro de las instituciones, que velen por los mismos. Así que no sé si pueden orientarme para saber qué hacer en esa situación. Muy bien, muchas gracias. Solo nos repite su nombre. Daniela. Muy bien, gracias, Daniela. Vamos a darle espacio a otra persona más para que inmediatamente vayamos a las mesas de trabajo. Por acá teníamos la pregunta, el señor Ábrego de FESPAD. Bueno, gracias. Abraham Ábrego de FESPAD. Yo quería preguntar sobre el trabajo de la oficina de la OFCIA, ¿verdad? Yo entiendo que cuando comenzó el gobierno Funes se presentaron varios casos o denuncias de corrupción de gobiernos anteriores. Entonces, saber cómo está la situación de esos casos y si la oficina ha recibido denuncias de corrupción en los últimos dos gobiernos. ¿Y cuántas denuncias? Muy bien, tenemos dos preguntas puntuales, una dirigida a la Unidad de Acceso a la Información Pública. Bueno, la Universidad Nacional, en tanto recibe fondos del Estado, alguna respuesta debe haber. También una respuesta para la OCSIA. No sé si el secretario se quiere referir a la pregunta de la Universidad Nacional. Ok, vamos entonces a la respuesta por parte de Pavel Cruz, director de la Unidad de Acceso a la Información Pública, y luego con Manuel Cruz. Sí, de acuerdo a lo que entendí, usted ha interpuesto también procedimiento ante la Fiscalía General de la República. Y de esa información, de ese procedimiento, usted no se le ha dado información actualmente. ¿En el instituto? Me dieron 48 horas para presentar la información que yo quiero que se me requiera, que se me dé por parte de Fiscalía. Esto lo hice debido a que alguien me comentó que todas mis denuncias las vio en la basura. Debido a esto las solicité a la Fiscalía y bueno, pues me indigna pensar que realmente eso fue lo que hicieron, porque no me la dieron. O sea, lejos de eso se limitaron a decir que no tenían nada. Usé mi recurso de apelación, citaron a ambas partes, tanto a mí como al fiscal, y no llegó el fiscal, solamente llegó un representante del señor rector. Entonces, debido a esto, yo presenté ya mis notas de lo que yo quiero que se me presente. Bueno, no me han dicho nada, pero para esas alturas yo creo que ya deberían de por lo menos haberme dado un avance de qué es lo que se ha hecho en el Instituto de Acceso a la Información Pública. El instituto dio un plazo de 48 horas. Fue lo que acordamos en la audiencia de avenimiento ese día, de que yo presentaría la información que estoy requiriendo a la universidad. Entonces yo ya presenté mi información y estoy a la espera de que me digan qué es lo que sigue. Ok, el procedimiento, si ya se celebró la audiencia de avenimiento, es que si se cumplen las condiciones o los términos que se pactaron para el avenimiento, pues el proceso se llega a un final y se le entrega la información a usted. Entiendo que como no se la ha entregado, no se logró el avenimiento y por lo tanto el procedimiento sigue en el instituto. Ahorita usted debería esperar que el instituto le señale fecha para la audiencia de pruebas. En la audiencia de pruebas, el oficial de información de la Universidad de El Salvador y su persona van a aportar los elementos probatorios que cada uno tenga, y el instituto en base a eso va a decidir y en todo caso le ordenaría a la Universidad de El Salvador hacer la entrega de su información. Si ya se aceleró la audiencia de avenimiento por los plazos que ha venido manejando el instituto, yo creo que no pasa de 2 meses sin que se celebre la audiencia de pruebas,
y en un plazo máximo de 3 meses se le está ordenando a la Universidad del Salvador hacer la entrega de su información. El plazo de entrega que establece el instituto varía, pero al ser una información no tan complicada de obtener, entiendo por lo que usted expone, no creería que el instituto le otorgue a la Universidad del Salvador un tiempo máximo de 10 días hábiles luego de la resolución. Y, sin embargo, nosotros como OIR de CAPRES le ofrecemos a usted asesorarla en cuanto al procedimiento que existe actualmente en el instituto, y también podemos consultar con el oficial de información de la Universidad del Salvador sobre su caso particular. El reglamento ordena a las unidades de acceso a la información pública a establecer cooperación entre ambas. Entonces nosotros como OIR de CAPRES le podemos asesorar más allá del procedimiento que usted ya lleva en el instituto. Entonces nos ponemos a la orden, y si quiere le entrego mis datos después para que nos... Gracias. Lo haremos. Muy bien, vamos a darle ahora la palabra al licenciado Manuel Cruz, director de la Oficina de Control Interno y Auditoría. Gracias, buenos días a todos y a todas. En efecto, como decía el licenciado Ábrego, nosotros cuando arrancamos allá en el 2009 el tema de anticorrupción era un tema básicamente nuevo, que había muchos antecedentes. De hecho, a la fecha la Secretaría, el Gobierno Central, tiene en su cúmulo de presentación 156 casos. Ya en el periodo del presidente Salvador Sánchez Serén tenemos acumulados 656 casos. Como decía ahí en el informe, son 136 casos que ha llegado de la ciudadanía en el año de gestión del presidente Salvador Sánchez, que están siendo procesados, analizados. Uno de los casos que vieron ustedes bien públicamente hace unos 15 días, caso del Ministerio de Economía. Tenemos un caso ya dentro de sede fiscal, se está siguiendo. De hecho, nosotros respetamos los niveles de poderes, pasamos el caso a Fiscalía, ahí queda el procedimiento, no hay en este momento una comunicación bilateral entre Fiscalía y el Ejecutivo para el seguimiento del caso. Tratamos de implementarlo hace 4 años, pero se nos volvió un poco imposible, pero sí los casos se siguen recibiendo a través de la Secretaría, a través de la oficina que me toca dirigir, la Oficina de Fortalecimiento del Control Interno. De hecho, tenemos un caso que queremos que nos apoye FESPAD para adelantarle, ¿verdad? Así que eso le puedo comentar en el caso. Seguimos analizando los casos, seguimos recibiendo de la ciudadanía por todos los medios los casos, y vamos adelante con el tema. Gracias. Muy bien, ahí están las respuestas en atención a las inquietudes. Le voy a dejar la palabra al secretario de Transparencia. A ver, esto de los casos de corrupción tiene mucho morbo, ¿va? Quiero aclarar 2 o 3 cosas. En primer lugar, en general, la información sobre los casos estudiados es reservada. Hubo un debate hace poco con un caso del Ministerio de Economía, ¿verdad?, que tenía connotación laboral. No sé si lo vieron. Al final el Ministerio de Economía publicó el documento que entregamos como Secretaría. Nosotros no lo publicamos. Yo en lo personal no lo hubiera publicado. Porque es un estudio. Nosotros no somos la Fiscalía ni un juez. Y esos documentos tienen mucha información personal. Entonces, si usted le pregunta a la gente, todo el mundo quiere saber todo, le sirva o no le sirva. Pero en realidad, cuando yo lo decía hace un momento en la conferencia de prensa, uno debe tener 2 cosas. Primero, un principio de máxima publicidad y al mismo tiempo un principio de total responsabilidad. Entonces, cuando hay información que tiene que ver con la privacidad de las personas o valoraciones del empleo, ¿verdad? Es decir, uno puede hablarlo con la persona debe poder requerir esa información. Otra cosa es que esa información se haga pública y uno lo pueda ver en un... Yo en eso he aprendido después de 5 años a ser muy mesurado,
porque destruir el prestigio de una persona se hace en 2 segundos. Mire el médico ahora con el asunto de los niños en el hospital. Y reconstruir eso es como el sistema nervioso. Tiene que inyectar vitamina B durante 2-3 años para que vuelva a funcionar. Entonces hay que tener responsabilidad. 2, ¿qué casos hemos hecho públicos? Cuando ya están en fiscalía o cuando están en el sistema judicial. Por ejemplo, nosotros en la práctica somos los que hicimos el estudio del caso de la Diego de Holguín, pero el que la presentó fue el ministro Gerson Martínez. Lo hicimos por solicitud del ministro Gerson Martínez y se hizo público hasta que el ministro fue y lo presentó en la Asamblea Legislativa. Hay otros casos que se han hecho públicos y que no están en sistema judicial, pero sí en fiscalías, particularmente 2. El de Infocentros, que es un caso de 16 millones y que desaparecieron prácticamente. Los Infocentros, digo, no los 16 millones. ¿Cierto? Y el otro caso es el de FECEPE, que es un fideicomiso que se hizo para estimular la generación de empleo con calidad, ¿verdad? Pero después, si hay casos, se acuerda incluso casos, el caso del IPFA, relacionado con el expresidente de la Asamblea Legislativa. Entonces nosotros, cuando salimos públicamente a hablar del caso, es porque lo habíamos estudiado, de oficio, y no estudiamos al expresidente de la Asamblea Legislativa, porque sería una falta de respeto que el Ejecutivo investigara a un diputado, pero sí investigamos el IPFA, ¿cierto? Porque el IPFA está dentro del área del Poder Ejecutivo y por lo tanto sí nos interesaba informar al presidente en primer lugar para saber si habían habido irregularidades o no de parte del IPFA. Entonces nosotros, por demanda de la población, por demanda de un funcionario o de oficio, cuando hay un caso que está muy fuerte en los medios y que involucra a un titular del Ejecutivo, siempre hacemos un informe para el titular o incluso para el presidente, ¿cierto?, para que se tenga la información. En algunos casos pueden haber medidas administrativas, cuando son casos relativamente pequeños, porque no son todos casos mayores, y en otros casos van a fiscalía y en otros casos nada, porque también algo que aprende uno en transparencia es que un alto porcentaje de los avisos y denuncias es más malo el que avisa, es más malo el que denuncia que el denunciado, ¿cierto? Si usted quiere destrozar a una persona, en realidad uno puede pervertir hasta la cruz de Cristo, ¿verdad? Es decir, todo puede ser usado y los abogados lo saben, para bien o para mal. Por lo tanto, uno no debe partir de que todo aviso o denuncia realmente implica, bueno, yo lo puedo decir, ¿verdad? Si yo fui demandado, yo estoy demandado en Fiscalía, estoy demandado en la Corte, fui demandado en el Tribunal de Ética Gubernamental, en el periodo anterior, de parte de una empresa que era la que vendía los puentes Bailey. Y el problema fue que durante 30 años o 40 se les había comprado los puentes Bailey a ellos y que el ministro Gerson Martínez decidió revisar esas licitaciones y buscar otras compras más baratas. Inmediatamente hubo demanda, tanto para el ministro Gerson Martínez como para mi caso, ¿verdad? Y en realidad después resultó que la empresa que puso la demanda a través de su representante en El Salvador, que es un conocido abogado, ¿no?, estaba en una hoja web del gobierno de Inglaterra, es una empresa inglesa, ¿no?, por diversos casos de involucramiento en casos de corrupción en el tercer mundo, ¿cierto? Entonces digo, esto es una rendición de cuentas, también sirve para recibir información, pero hay que tratar de superar los razonamientos simples, ver que hay mucho por avanzar, ¿no?, pero que no todo aviso y denuncia implica que la persona es culpable, sobre todo cuando los medios de comunicación a veces, ¿no?,
publican, juzgan y condenan, ¿verdad? Antes de que una persona haya tenido el debido proceso.